8 de la mañana, 41 minutos. Como Vero les adelantaba, el Ministerio de Salud Pública anunció la puesta en marcha de un plan de normalización para poder reactivar la atención presencial en instituciones públicas y privadas de salud en un margen de 120 días. Desde las mutualistas se pide un lapso mayor. Para profundizar el tema, recibimos vía Zoom al doctor Carlos Cardoso, representante de la Coordinadora de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Buenos días, bienvenido a Arriba Gente. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué factores manejan ustedes para solicitar que este plazo de 120 días puede ser no suficiente para comenzar a trabajar en un aumento de la presencialidad? Bueno, básicamente es el tema de que no ha comenzado la vacunación. Nosotros en las últimas semanas habíamos tenido, como es habitual, reuniones de coordinación y funcionamiento con el Ministerio de Salud Pública, en el cual se nos había solicitado nuestra opinión al respecto y planteamos, ya hace mucho antes, unos cuantos días antes que saliera esta resolución, el hecho de vincular la reactivación de la actividad, sobre todo en aquellos departamentos que la tenían más restringida por cantidad de casos, al comienzo de la vacunación del personal de salud, de manera tal de hacerlo, digamos, con seguridad y con confianza para todas las partes, ya sea las personas que trabajan, los afiliados y la propia organización de las instituciones. De cualquier manera, la resolución que salió frente a la caída de los casos, en definitiva, primero, deja sin efecto la excepcionalidad que tenían algunos departamentos, como Montevideo, Canelones, parte de Rocha, San José y Rivera, en el sentido de que ahí se priorizaba absolutamente la telemedicina y se le recomendaba a las personas que no tuvieran concurrencia a los centros, excepto en las situaciones de urgencia, emergencia. Por el otro lado, el resto del país, el resto de los departamentos estaba trabajando con las normas de junio-julio del año 2020, o sea, con aforos en policlínicas, de todas las consultas, de hasta 3 por hora, manteniendo un 25% de las camas de cuidados moderados sin ocupar y de las camas de cuidados críticos, y eso de alguna forma limitaba alguna actividad de estudios que conllevan algún riesgo y de algún tipo de cirugías. Entonces, esto uniformiza nuevamente, digamos, la situación. La resolución establece que no menos de 3 pacientes por hora debe de existir para medicina general, ginecología y pediatría ya el 1 de marzo. O sea, la situación de excepción que iba hasta el 15 de febrero se extiende hasta el 1 de marzo y estas actividades presenciales, digamos que siempre existió un nivel de presencialidad, se retoman en este momento y creemos que estamos en condiciones de iniciarlo con el detalle de que la evolución de la pandemia, de la cantidad de casos que existan y la falta o la no fecha de comienzo de la vacunación es uno de los elementos que genera incertidumbre para tener estabilidad, digamos, en el comienzo de una actividad parecida o igual a los meses previos a la pandemia. Hemos conocido algunos estudios sobre el descenso de la realización de algunos exámenes, técnicas de tamizaje. Desde la SAC se señalaba que algunos pacientes han llegado con patologías más graves por no haber sido quizá operados o intervenidos en el momento que se debió. ¿Qué balance hacen ustedes de lo que quedó rezagado en este periodo? Bueno, ahí nosotros tenemos como 3 cosas bien separadas, que es bueno decirlo. En primera instancia, en cuanto a la cantidad de cirugías diferibles, o sea, aquellas que no eran urgencia, emergencia, ni eran cirugías oncológicas, de esas se difirió aproximadamente un 15%. Esa Doctor, cantidad perdón, de cirugías discúlpeme, ¿un 15% cuánto es? Porque la SAC está hablando de 40.000 cirugías postergadas. ¿Un 15% sí, de esas 40.000 en el sector privado? Bueno, yo le digo que son entre 12 y 14.000 para el sector IAM, que atiende a las 2/3 partes de la población.
Son aproximadamente ese número. Y tenemos datos bastante precisos en eso, porque usted sabe que se presenta todos los meses, que hace muchísimos años, el Ministerio de Salud Pública, algo que se denomina SINADI asistencial. Y entonces se pueden hacer comparaciones por institución, en lo global y mes a mes, o sea, correlativo a cada mes. Claro, hay un ruido así entre la cifra que usted maneja y lo que ha manejado públicamente el SAC, ¿no? Bueno, nosotros nos referimos a nuestro sector porque presentamos información que es comparable porque tiene las mismas definiciones. Y sabemos que es esa la cantidad de cirugías potenciales y promediales, porque no es igual en todo el país, sí, claramente, que se han diferido. Y después las causas por las que se difirieron. Bueno, hay una parte que es una parte importante, que las personas decidieron no hacerla por la situación, porque hay restricción de circulación dentro de los sanatorios, porque van a estar eventualmente solos o con acompañantes que no son familiares. En fin, esa es una de las causas. La segunda causa tiene que ver con la aplicación de protocolos y mantener 25% de camas libres que estaban establecidos por norma para una eventual ola de contagios. Y después porque se disminuye el riesgo en el caso de brote interinstitucional. Esos son esos aspectos. Con respecto a la parte de los estudios de tamizaje para prevención de cáncer, en el caso de mamografía, Papa Nicolau, y búsqueda de sangre en materia fecal, búsqueda de sangre oculta, ahí nosotros tenemos números que son de aproximadamente un 20% menos de los que se realizan. ¿Y de dónde se extrae esa información? Se extrae de la información mensual que se sigue presentando de metas asistenciales. Y ahí nosotros tenemos claramente que hay un número menor. ¿Esto cómo funciona? Funciona en forma automática. A la persona le toca el control, la institución, la parte administrativa, la institución se comunica con la persona, le marca día y hora, pero la persona obviamente dice voy o no voy. Y también sucede, en este caso, la misma situación en la cual por distintas razones hay un grupo de personas que deciden ellas diferir este estudio y hay otro grupo, el 80% se hace igual, y hay otro grupo de personas en el cual por cuestiones de agenda y aplicación de protocolos se tiene que ir definiendo. En cuanto a los análisis paraclínicos y estudios, ahí hay de distintos tipos. Aquellos que requieren internación transitoria han tenido algún diferimiento porque requieren anestesia, endoscopías, etc. Los exámenes en general de laboratorio no han tenido disminuciones, y después las consultas con especialistas se han hecho mayoritariamente las que el triage telefónico hecho por médicos jerarquiza fundamentalmente en aquellos departamentos que hubieron más restricciones, y hubo mucho más actividad en los otros departamentos en el que no existían restricciones por cantidad de casos de COVID-19 en la comunidad. Ya para cerrar, Cardoso, ¿se les ha comunicado algún plan de vacunación, algún inicio de vacunación para el personal de la salud en las instituciones que usted representa? Bueno, nosotros desde diciembre estamos teniendo reuniones con el Ministerio para esto. Los vacunatorios están prontos, o sea, la fecha prevista para que tenerlos absolutamente prontos, inclusive con pruebas, es el 22 de febrero. Yo hoy les puedo decir que ya están prontos en todo el país, excepto algún detalle que pueda haber en algún lugar especial. Pero todo lo que se refiere a la forma de trabajo, a la logística de distribución de vacunas, al horario que van a tener, al horario extendido para vacunar a los turnos nocturnos, a la forma de cómo se va a contabilizar, a la forma de agenda de las personas, que se agendan las 2 dosis en el caso de las vacunas que vamos a tener disponibles. O sea que todo esto, digamos, ya está. Podríamos decir que ya está, más allá de algún detalle que se me puede escapar ahora, pero en términos generales está. Lo que todavía sí no se ha comunicado es la fecha de llegada de las vacunas y por lo tanto de comienzo de la vacunación. También está, con estos regímenes de 14 horas por día de vacunación, en el caso del personal de salud, un estimado de que en un promedio de 4 días se vacuna la totalidad del personal de salud de todo el Uruguay.
Bien. Y después se continúa fundamentalmente con las fases que tienen que ver con las personas de riesgo, o sea, más mayores y con enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, muchísimas gracias por este diálogo con Arriba Gente, doctor. Por favor, a las órdenes, que pasen bien y muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Carlos Cardoso, representante de la Coordinadora de Instituciones de Asistencia Médica